Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de unidades químicas de masa. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, hoy día nos toca trabajar con unidades químicas de masa. Entramos ya a la parte, vamos a decir, a la parte en donde vamos a hacer cálculos en química. ¿Ya? Y en esta parte de cálculos en química, nosotros vamos a ver, en la medida de que nos dé el tiempo, unidades químicas de masa, composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Cuando nosotros hablamos de unidades químicas de masa, hablamos de unidades que nos van a ayudar, o en todo caso, vamos a decirle, parámetros que nos van a ayudar a que nosotros podamos hacer la comparación de masas y de cantidades a nivel de química. ¿Por qué razón? Porque en química ocurre algo muy particular, que en realidad puede ocurrir también en física, pero lo vemos en química, es que una pequeña cantidad de materia tiene una enorme cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque tú acuérdate que el átomo es infinitamente pequeño. Entonces, como el átomo es muy, muy pequeño, si bien es cierto, debe ser una partícula, pero es muy, muy pequeña, en una pequeña cantidad de materia hay una enorme cantidad de partículas. Es como si yo te preguntara, y por ahí alguno de ustedes sabe a qué me refiero, porque estuvieron en la clase del martes, ¿ya? Si yo tengo 1 kilo de arroz, ¿cuántas partículas de arroz o cuántos granitos de arroz hay en 1 kilo de arroz? Lo primero que se te venga a la mente. En 1 kilo de arroz, ¿cuántos granitos de arroz puedo encontrar? 150. 150, lo dijo Ángelo. ¿Quién más? Luana, ¿también dijiste algo? Mm, No sé, no se puede saber exactamente porque hay muchos granitos de arroz. Ah, bueno, ya Ya. Luana nos ha dicho algo que no se puede saber exactamente porque hay muchos granitos de arroz. Ya, ahora, y si si pido algo similar, pero para el azúcar, les pregunto, ¿cuántos granitos de azúcar hay en 1 kilo de azúcar? ¿Qué me respondería? Mm, No se podría determinar. Tampoco se puede determinar. Puede determinar. ¿Por qué tampoco se puede determinar? Porque las partículas de arroz o las partículas de azúcar son muy, muy pequeñitas, ¿correcto? Y como son muy pequeñas, no es posible o sería demasiado impráctico poder contar las partículas de arroz o las partículas de azúcar. O sea, va a ser bastante, bastante complicado poder hacerlo. Entonces, lo que sí puedes afirmar es que ya sea 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar, ¿en dónde voy a encontrar más granitos? ¿En el arroz o en el azúcar? En el arroz. ¿En dónde vas a En encontrar el más? azúcar. En el En arroz. el azúcar. Uy, ya tenemos una discrepancia. Uno nos dice en el arroz y otros nos dicen en el azúcar. Creo que Ángelo nos dijo en el arroz, ¿Cuál es ¿cierto? la pregunta, profe? Sí, ¿Cómo? profe. Tú nos ¿Cuál dijiste, era, cuál era la pregunta? tú tienes 1 kilo de arroz y tienes 1 kilo de azúcar. ¿En dónde encuentras más granitos? ¿En un kilo de arroz o un granito de azúcar? Ahí yo creo que, o sea, no se puede saber porque realmente, o sea, si es indeterminado saber cuántos granitos de azúcar hay en 1 kilo y tampoco podemos saber cuántos granitos de arroz hay en 1 kilo, ¿Mm? entonces es algo casi, mm, Imposible. ¿Ya? Está bien, no, no te preocupes, es casi imposible. Pero lo que yo les he preguntado es, ¿en dónde tú encontrarías más granitos? ¿En 1 kilo de arroz o en 1 kilo de azúcar? Y eso sí creo que lo podría más o menos determinar. Ángelo nos dijo el arroz y Carla nos dijo el azúcar. Carla, ¿por qué defiendes tú la posición de que es en el azúcar? Porque como son más pequeñas, necesitan mayor cantidad para llegar al kilo, a diferencia del arroz. Claro, o sea, como un granito de azúcar es más pequeño que un granito de arroz, entonces obviamente la cantidad de granitos de azúcar en 1 kilo de azúcar va a ser mucho mayor que la cantidad de granitos de arroz en 1 kilo de arroz. Y como dice Luana, va a ser bastante complicado determinar cuántos hay. Pero lo que yo sí podría decir es que hay más granitos de azúcar en 1 kilo de azúcar que granitos de arroz en 1 kilo de arroz.
¿Ya? Profe, ¿y por qué hablamos de granitos de arroz o granitos de azúcar? Porque acá te quiero mostrar algo. En ambos casos yo estoy hablando de 1 kilo, ¿cierto? En ambos casos estoy hablando de 1 kilo. Pero como la materia no tiene los mismos tamaños, entonces va a ser relativamente complicado poder determinar, ¿ya? Va a ser determinar qué cantidad de partículas tú vas a encontrar en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, igual ocurre a nivel de átomos, iones o moléculas. ¿Por qué? Porque como las partículas son tan pero tan pequeñas, muy, muy pequeñitas, un átomo, los iones o las moléculas, entonces va a ser bastante, bastante complicado poder realizar esta contabilidad. Entonces, para poder hacerlo y evitar utilizar números enormes, nosotros vamos a utilizar dos criterios. Uno, que es el criterio de mol, ¿ya? Y otro que es la unidad de masa atómica. ¿Para qué me va a servir el criterio de mol? Para contabilizar. ¿Para qué me va a servir la unidad de masa atómica? Para expresar cantidades de masa muy, muy pequeñitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que yo tengo ¿un par a cuánto se refiere? En número. Dos, Dos, Dos. Una Dos. docena, ¿a cuánto se refiere? 12. 12, 12, 12. Un ciento, ¿a cuánto se refiere? 100, A 100. Un millar, 1000, ¿correcto? Entonces, así como un par es 2, una docena es 12 y un millar es 1000, cuando tú hables de una mol va a ser un número que ya está preestablecido y que tiene un valor, ¿ya? Un mol es equivalente a que tú digas 6,02 por 10 a la 23 elementos de lo que tú estés analizando. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, tengo un mol de protones. Entonces, si yo te digo, tengo un mol de protones, aquí yo voy a encontrar 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Protones. Si yo te digo, oye, tengo un mol de electrones, ¿qué voy a encontrar acá? 6,02 por 10 a la 23 electrones. Salió mal, por 10 a la 23 electrones, ¿de acuerdo? Si yo te digo, tengo un par de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? Habla. 2, 6,02, Par de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? 2, 2, Ladrillos. Una docena de ladrillos, 12, 12. Un millar de ladrillos, 1000. 1000, una mol de ladrillos, 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. 6,02 por 10 a la 23 ladrillos, ¿correcto? Si yo te digo, tengo un par de hojas, ¿de cuántas hojas estamos hablando? 2. Una docena de hojas, 12. 12. Un millar de hojas, 1000. 100, a 1000, 1000. Una mol de hojas, 6,02. 6,20 por 10 a la 23. perfecto. 6,02 por 10 a la 23. Entonces, este numerito, 6,02 por 10 a la 23, es una constante universal que se conoce con el nombre de número de Avogadro y vale justo 6,02 por 10 a la 23. ¿Y para qué me sirve ese número? Me sirve para contabilizar. Una mol de cualquier material tiene tantos objetos como átomos hay exactamente en 12 gramos de un isótopo de carbono 12. Una mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos tiene? 6,02 por 10 a la 23, ¿correcto? Una mol de molécula, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si es de agua, moléculas de agua. Una mol de iones nitrato tiene 6,02 por 10 a la 23 iones nitrato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve la mol? La mol me sirve para contabilizar unidades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué utilizo el concepto de mol? Utilizo el concepto de mol justo porque la mol me va a ayudar a traducir números muy grandes en algo que sea mucho más entendible, mucho más comprensible. Ya no estaría hablando de granitos de arroz, ya no estaría hablando de granitos de azúcar o de repente granitos de arena en la playa. Podría de repente expresarlo en términos de mol, ¿de acuerdo? Ahora, la unidad de masa atómica. ¿Para qué me sirve la unidad de masa atómica? Para expresar masas muy pequeñas. Hace un rato, por ejemplo, lo mencionaba Carla, ¿ya?
yo tengo un granito de arroz y un granito de azúcar. ¿Qué me puedes decir del granito de arroz y el granito de azúcar? Y no me digas que uno es dulce y otro no lo es. Que el granito de azúcar es más pequeño que el granito de arroz. Claro, el granito de azúcar es más pequeño que el granito de arroz, ¿no? Y se podría inferir que incluso el granito de azúcar tiene menor masa que un granito de arroz. Se podría inferir eso, ¿ya? Entonces, nosotros para poder expresar masas muy pequeñas, ¿ya? Lo que hacemos es utilizar un criterio llamado unidad de masa atómica. Profe, entonces podemos utilizar la unidad de masa atómica para expresar la masa del granito de arroz o del granito de azúcar. No es conveniente, no es conveniente, porque es conveniente utilizar la unidad de masa atómica cuando hablas de unidades de átomos, de moléculas, de iones. Pero para esto tú ya puedes expresar algo todavía superior, porque aunque no parezca, ¿de acuerdo? La masa de un granito de azúcar o la masa de un granito de arroz es muy grande comparado con la unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Una unidad de masa atómica o la unidad de masa atómica viene a ser algo que está relacionado con la masa del átomo de carbono 12. Ojo, nosotros tomamos como referencia al átomo de carbono 12. Un átomo de carbono 12, mira, lo voy a poner acá, voy a decir, si yo tengo un átomo, ¿ya? Si yo tengo un átomo de carbono 12, este átomo de carbono 12 pesa exactamente 12 UMA, ¿ya? Entonces pregunta, medio átomo de carbono 12, ¿cuánto pesará? Ayúdame. 6 suma. 6 UMA, perfecto. Entonces medio átomo pesará 6 UMA, ¿ya? Un cuarto del átomo, ¿cuánto pesará? 3 suma. 3 UMA, muy bien, pesará 3 UMA. Y entonces un doceavo del átomo, ¿cuánto pesará? 1 UMA. Una UMA, perfecto, una UMA. Por lo tanto, ¿qué viene a ser la UMA? La UMA o unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. En otras palabras, si es que tú pones en una balanza atómica, una balanza que te mida átomos, ¿ya? A un átomo de carbono 12, entonces este va a pesar exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 UMA. Eso viene a ser la masa atómica, la unidad de masa atómica. Y esta unidad de masa atómica, ya para que lo tengas en cuenta también como referencia, es la inversa del número de Avogadro expresada en gramos. O sea, en otras palabras, si tú a una UMA la multiplicas por el número de Avogadro, te va a dar un gramo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿qué hemos revisado, muchachos? Hasta acá hemos revisado dos cosas. Uno, hemos revisado el concepto de mol. ¿Para qué me sirve la mol? La mol me sirve para contabilizar, ¿ya? Para contar unidades de átomos, iones, moléculas o cualquier partícula. Es un número en extremo grande, ¿de acuerdo? Si yo te hablo de una mol de átomos, tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo te hablo de una mol de moléculas, tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si yo te hablo de una mol de iones, tiene 6,02 por 10 a la 23 iones. Chicos, si yo les hablo de una mol de protones, ¿cuántos protones voy a encontrar? Tienen que darse ese número contigo. 6,02 por 10 a la 23 protones. Perfecto. Si yo te hablo de una mol de electrones, ¿qué voy a encontrar ahí? 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿Mm? Claro. Y si yo te digo una mol de neutrones, ahí vas a encontrar 6,02 por 10 a la 23 neutrones. Ese numerito, 6,02 por 10 a la 23 neutrones, es el número de Avogadro, ¿ya? Y desde ahora nosotros lo vamos a expresar así, como n sub 0. O sea, cuando tú veas en nuestros trabajos n sub 0, eso se llama número de Avogadro. En las preguntas de los exámenes de admisión, a veces no utilizan n sub 0, utilizan n sub a. Pero n sub a también te va a representar número de Avogadro. Te van a colocar
N sub A equivale al número de Avogadro. Entonces, con eso tú ya sabes que el número de Avogadro, ¿a cuánto es? 6,02 por 10 a la 23. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya vimos lo que es la mol. Ahora, también vimos que es la unidad de masa atómica, ¿ya? Una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Entonces, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA, ¿ya? Entonces, un UMA viene a ser la 12ª parte de un átomo de carbono 12. ¿Para qué me sirve la UMA? La UMA me sirve para expresar masas muy, muy pequeñitas, ¿ya? De nivel de átomos, de iones o de moléculas. Entonces, en palabras de ustedes, ¿ya? Voluntario. Voy a pedir voluntario porque si no hay voluntario, yo escojo a dedocracia, ¿ya? Voluntario. ¿Para qué nos sirve la mol en tus palabras? ¿Para qué nos sirve la mol en tus palabras? Luana, ¿para qué nos sirve la mol? Nos sirve el amor para poder, si no me equivoco, era medir cuando es más grande el peso, creo, si no me equivoco. No me acuerdo. Ya. ¿Alguna idea que complemente lo de Luana? Levanta la mano. ¿Alguien que quiera complementar? Si no, yo escojo, ¿ah? Andrea, ¿para qué nos sirve la mol? Eh, para dependiendo de la unidad de medida que nos sirva como referencia. Es una unidad de medida que es referencia, ¿ya? ¿Algo más que quieran complementar? ¿Qué hago con la mol? ¿Para qué me sirve la mol? ¿Te acuerdas que yo te comenté un par, una docena, un millar? ¿Una mol? Ayuda a contabilizar. Ayuda a contabilizar. Así como un par es 2, una docena es 12, un millar es 1000, una mol es 6,02 por 10 a la 23. O sea, en vez de hablar de un número extremadamente grande, porque es un número muy grande, ¿ya? Nosotros podemos expresarlo en términos de el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, y llamarlo mol, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me sirve la UMA en sus términos, chicos? ¿Para qué me sirve la UMA? Escojo, a ver, desde acá, tutora Miss Laura, escoja un número entre el 1 y el 10. El 4. 1, 2, 3, 4. Ariana, ¿para qué nos sirve la UMA? Es la 12ª parte de un mol. La 12ª parte de un átomo de carbono 12. No de un mol, 12ª parte de un átomo de carbono 12. ¿Ya? Está bien. ¿Y para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la idea? ¿En qué nos ayuda? Así como la mol nos ayuda a contabilizar, la UMA nos ayuda a expresar masas muy, muy pequeñitas del átomo, del orden de átomos, iones y moléculas. Necesito que se queden con eso, chicos, ¿ya? Porque son los dos criterios base de las unidades químicas de masa. La mol para contabilizar. Un par, ¿a cuánto equivale? Necesito que todos participen. Si no quieres abrir tu micrófono, por lo menos por el chat. Un par, ¿a cuánto equivale? 2, Dos. Una docena. 12, 12. Un millar. 1000, 1000. Una mol. 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. Entonces, eso te debe quedar en tu cabeza. No digo dos, digo un par. No digo 12, digo una docena. No digo 1000, digo un millar. No digo 6,02 por 10 a la 23, sino digo un mol. Para eso me sirve la mol, para contabilizar, ¿ya? Para expresar cantidad de partículas, iones, moléculas, ¿ya?
¿Y para qué me sirve la unidad de masa atómica? Para expresar masas muy pequeñitas, equivalentes de masas muy pequeñas del orden de átomos, del orden de iones o del orden de moléculas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Dedito hacia arriba. ¿Sí, todo bien hasta acá? Por favor. Muy bien. Ahora, quienes estén pensando en examen de admisión UNI, ¿ya? UNI se cuelga mucho de los conceptos. Si bien es cierto, la matemática aquí tú vas a ver que es una matemática recontra sencilla, ¿ya? En lo que caen los chicos es en los conceptos. Química es eso, química son conceptos. O sea, química, la matemática, es únicamente regla de tres simples, chicos. Sumar, restar, multiplicar, dividir, se acabó. Potencia como máximo en algún momento logaritmos, pero más que eso no, chicos. Pero los conceptos es lo que mata al alumno en el examen de admisión. Así que en eso tienen que estar con mucho cuidado. Deben manejar muy bien los conceptos. Justo le estaba diciendo Miss Laura a los chicos, antes de que ingresara usted, de que vamos a entrar a una nueva etapa en Unidemia, en donde ya vamos a empujar un poco más el nivel preuniversitario y vamos a ver si es que podemos empezar a preparar ya a los chicos para la fase 1 de la Olimpiada Peruana de Química, porque ya la fase 2 no tenemos chicos que hayan venido de atrás para avanzar con la fase 2 y se les va a complicar a ellos. Así que a eso vamos a apuntar. Por ahí de repente alguien que sí ha venido trabajando Olimpiada Peruana de Química ha sido Carlita, ¿no? Por ahí te animas, Carla, tú todavía puedes participar en fase 1 y como que te vas probando también cómo vas avanzando, ¿ya? Me imagino eso tú lo puedes, podemos verlo en interno para que tú veas en lugar de tu residencia en dónde va a ser el lugar en donde tú puedes competir. Pero volviendo al tema, tenemos dos criterios, unidades químicas de masa y unidad de masa atómica y concepto de mol. Ahora, con eso vamos a ingresar a hablar acerca de la masa isotópica, ¿ya? ¿Qué es la masa isotópica? La masa de un isótopo en particular de un elemento químico, ¿ya? Y cuando hablamos de un isótopo en particular de un elemento químico, te voy a poner el ejemplo que nosotros vimos en algún momento. Por ejemplo, tengo HHH, ¿ya? 1, 2, 3, ¿ya? 1, 1, 1. El primero, ¿cómo se llama? Vamos, ayúdame. Si no quieres hablar a través del protio, perfecto. Necesito que todos participen, ¿ah? El protio. El segundo, ¿cómo se llama? Deuterio, Deuterio, muy bien, deuterio. ¿Y el tercero, cómo se llama? tritio, Tritio, perfecto. Protio, deuterio y tritio. El protio tiene masa 1, el deuterio tiene masa 2 y el tritio tiene masa 3. El número que tú tienes aquí arriba se llama número de masa y te representa la suma de protones con neutrones. Ejemplo, si yo tengo al potasio 39, 19, este 39 significa que la suma de sus protones más sus neutrones me da 39. ¿Ya? Si yo te digo tengo el cloro 35 y por acá 17, significa que este 35, la suma de sus protones con sus neutrones, me da 35. ¿Estamos de acuerdo? El número de masa es un número entero que me dice cantidad de protones y de neutrones. Pero, por ejemplo, si yo te hablo del oxígeno, vamos a suponer, mira, el oxígeno 16,8, ¿ya? El número de protones más el número de neutrones me tiene que dar 16. Pero la masa isotópica, ¿ya? La masa isotópica vale 15,9949. O sea, si yo esto lo redondeo, voy a llegar al número 16. Pero en realidad, la masa real que tiene el átomo, el isótopo del oxígeno 16 es 15,9949. ¿En qué unidades? En UMA. El número de masa no tiene unidades, es la suma de protones con los neutrones, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de la masa isotópica, es la suma de la masa de todos los protones con todos los neutrones y todas las partículas que tú puedas encontrar. Es como si tú colocaras eso en una balanza atómica y te botara este peso. 15,9949 UMA. ¿Qué cosa era UMA, chicos? ¿Qué significaba UMA? Unidad de masa atómica.
unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. La masa isotópica, ¿ya? La masa isotópica es la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. ¿Es lo mismo la masa isotópica que el número de masa? ¿Es lo mismo? ¿Masa isotópica y número de masa? No, porque es más general. El número de masa, ¿qué te representa? La suma de los Ah, protones con los neutrones. Neutrones. Perfecto, excelente, Ariana. Así me gusta que participes. Y claro, en el caso de número de masa es la suma de protones y neutrones. Y si yo te digo la masa isotópica o la masa atómica, que a veces como se le llama, vamos a llamarlo ahorita masa isotópica, es la masa expresada en UMA y te expresa la masa real que tiene el isótopo de un elemento químico. ¿De acuerdo? La masa real de un isótopo de un elemento químico. Pero nosotros también tenemos la masa isotópica promedio, que es la masa que va en la tabla periódica. Por ejemplo, en la tabla periódica tú vas a encontrar que para el hidrógeno, ¿ya? Para el hidrógeno, la masa que aparece en la tabla periódica es 1,0079 UMA, ¿ya? Pero nosotros acabamos de ver que el hidrógeno tiene 3 isótopos. Es el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. Al hidrógeno 1, ¿cómo se le llamaba, chicos? ¿O cómo se le llama? Protio. Protio. Al hidrógeno 2 se le llama. Deuterio. Hidrógeno 3 se le llama. Tritio. Entonces, si tú te das cuenta, la masa que va en la tabla periódica es 1,0079, pero el hidrógeno tiene isótopo 1, isótopo 2 y isótopo 3. ¿Por qué va 1? ¿Por qué no va 2? ¿Por qué no va 3? Porque la masa real, la masa isotópica, la que va en la tabla periódica, es la masa isotópica promedio y está direccionada hacia el isótopo que tiene más abundancia. Entonces, si la masa isotópica o la masa isotópica promedio o el peso atómico del hidrógeno, que es como se le llama, vale 1,0079, tú podrías inferir cuál de estos tres es el más abundante. Ayúdame, ¿cuál de estos tres sería el más abundante? ¿El hidrógeno 1, hidrógeno 2 o hidrógeno 3? Hidrógeno 1. Hidrógeno 1, claro, porque la masa va direccionada más a este número que yo tengo acá. Similar, por ejemplo, ocurre con el cloro. Mírame, el cloro 35 y el cloro 37. 35 y 37 es un número de masa. ¿Qué te representa el número de masa? ¿Suma de qué? De protones y neutrones. Protones y neutrones, ¿ya? Pero mira, la masa isotópica es 34,969. Si esto yo lo redondeo es 35. La masa isotópica 36,966. Si yo lo redondeo es 37. ¿Por qué no va 35 en la tabla periódica? ¿Por qué no va 37 en la tabla periódica? Porque como tiene dos isótopos, va el promedio. Pero el promedio ponderado. Y el promedio ponderado siempre tiende al más abundante. ¿Quién es el más abundante en este caso? El más abundante es el cloro 35. Profe, ¿cómo sabe? Ah, porque en la tabla periódica el peso atómico del cloro vale 35,45. O sea, significa que si es 35,45, el más abundante debería ser el cloro 35. ¿Y eso es correcto? Sí. Mira, el cloro 35 tiene una abundancia del 75,78%, mientras que el cloro 37 tiene una abundancia del 24,22%. ¿De acuerdo? Entonces, masa isotópica promedio. ¿Ya? Se nos va a ir el tiempo en un ratito. Termina la clase y volvemos a empezar nuevamente con el siguiente link. ¿Ya? Hemos visto, ¿qué cosa? 1, mol. ¿Para qué me sirve la mol? Para contabilizar. Una mol de algo equivale a 6,02 por 10 a la 23 elementos, unidades de ese algo. Un par es 2, una docena es 12, un millar es 1000, una mol es 6,02 por 10 a la 23. ¿Y qué cosa es la mol o qué cosa es ese número 6,02 por 10 a la 23? El número de Avogadro. Luego vimos la masa isotópica, perdón, la unidad de masa atómica. ¿Y qué cosa es la unidad de masa atómica? Una unidad de masa atómica es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Al átomo de carbono 12 se le ha asignado exactamente la masa de 12 UMA. Entonces, un UMA es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Luego vimos la masa isotópica.
que es la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Un elemento químico puede tener varios isótopos y cada isótopo tiene su masa isotópica. Y lo que nosotros colocamos en la tabla periódica viene a ser la masa isotópica promedio. O sea, de todos los isótopos naturales que tiene, ¿ya? Nosotros tomamos el promedio ponderado. Y el promedio ponderado siempre va dirigido ¿hacia quién, chicos? ¿Hacia el más abundante o hacia el menos abundante? Más Menos. abundante. Hacia el más abundante. Claro, la masa promedio siempre va dirigido hacia el más abundante, ¿ya? Y por lo general, no se cumple siempre, ¿ya? Es que el isótopo más ligero es el más abundante, por lo general, ¿ya? Por ejemplo, aquí el cloro 35 es más abundante, 75%. Aquí el hidrógeno 1, el proteo, es el más abundante, ¿ya? Pero no en todos los casos se va a dar, ¿ya?